Disculparán porque el contenido a veces no, quizás si están buscando un poco más digámoslo así, bueno, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Va a haber muchas ilustraciones que son atractivas, digámoslo así, y que ahora le estamos llamando como memes, digámoslo así, ¿no? Va a haber mucho de eso y me disculparán quizás lo excesivo quizás que pueda resultar ello, pero todo es para poder hacer llegar lo que yo pienso sobre estos aspectos, ¿sí? De igual manera me pueden comentar cualquier cosa, ¿no? Bueno, el título de la actividad lleva por nombre, pues, eh, responsabilidades sociales, ¿no? Dominios prácticos y la constelación de profesiones psicológicas. Esto nace con una serie de reflexiones que yo he estado, que han estado teniendo en mí o las he estado teniendo yo. Cualquiera de las dos es empleable, ¿no? Y reflexiones en torno a lo que hace un psicólogo en una sociedad como el Perú, específicamente. ¿Sí? Esto tiene mucho más alcance en ello, ¿no? En una sociedad como el Perú. No necesariamente aplica para todas, sino es una serie de reflexiones al respecto. Y también me adelanto diciendo que es estrictamente personal lo que estoy a punto de decir, ¿no? No, no es un armazón teórico al respecto, sino es una serie de reflexiones. En ese sentido, vamos a comenzar con algo, un ejercicio, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado muchas veces la frase de Skinner que dice, la errata siempre tiene la razón, ¿no? ¿Para qué hace eso referencia? Hace referencia a que cuando estamos investigando o estamos metiéndonos en el terreno de la investigación, del conocimiento, del saber, a veces Skinner nos diría, bueno, no a veces, casi siempre Skinner diría que es mejor entrar con ojos de inexperto, con ojos totalmente en blanco, en el sentido de poner mucha más atención a lo que está sucediendo, a lo que estamos observando, en el sentido observando, de entrar en contacto con los fenómenos que nos interesan, más que por algunas tendencias ya propiamente, ya sea idiosincráticas, teóricas o personales que podamos tener al respecto, ¿no? Entonces, por eso Skinner dice, no es que está saliendo mal la investigación, la errata nunca se equivoca, es decir, más bien hay que prestar atención, ¿por qué no estamos encontrando los resultados que nosotros quisiéramos que hayan salido en lo que sea que estemos haciendo? Entonces Skinner nos dice, pero yo me atrevo a ir un poco más allá y lo que hago en esta ocasión es decir, ¿por qué no el humano nunca se equivoca? ¿Qué quiere decir esto? No solamente el estudio de los animales, que en este caso la rata, sino también el humano. ¿Qué tal si por algunos segundos, bueno, minutos, quizás lo que me van a ir acompañando el día de hoy, nos dejamos de un lado todo lo que sabemos de cómo funciona más o menos la psicología, los conceptos, los aspectos que tengan que ver con ordenamientos que ya hay de antemano, y quizás solamente nos centramos a ver lo que hace el humano? ¿Qué humano en este caso? El psicólogo. ¿Qué es lo que hace el psicólogo? Nada más. Nada más. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué hace un psicólogo? No lo que debería hacer el psicólogo. Eso ya es una discusión distinta. Sino, ¿qué es lo que hace un psicólogo? En ese sentido, cuando nos preguntamos qué es lo que hace un psicólogo y comenzamos a entrar en contacto con ello, pues vamos a encontrar algunas cosas. En palabras sencillas, Skinner diría, pues vamos a comenzar a ver contingencias, diríamos, ¿no? Pero dejando, yo lo pongo de esa manera, pero no vamos a ver contingencias en el sentido skinneriano al menos, sino en un sentido más amplio, quizás. Entonces aquí vemos algún ejemplo, ¿no? Voy a tomar un ejemplo de otra cosa para quizás nos pueda ayudar más porque estamos muy empapados con lo del psicólogo. Entonces quizás vamos a hacer un ejemplo de otra cosa. Vamos a hablar sobre el deporte. Un deporte en específico, por ejemplo, ¿no? Que es el fútbol. El caso del fútbol,
Ese es el deporte central, digámoslo así, el deporte, bueno, en el Perú es un deporte importantísimo, ¿no? Yo creo que en muchos países latinoamericanos, pero el Perú es un gran deporte importante para, independientemente de lo que yo quiera o no, también ahí justamente esa va a ser una muletilla mía, independientemente de lo que quiera. El deporte más importante del Perú suele ser el fútbol. Pero tenemos el fútbol profesional que estaría en el medio de la imagen que ustedes pueden ver, pero también hay cosas alrededor del fútbol, ¿no? Diversas actividades que no son el juego del fútbol en sí mismo, pero que acompañan e incluso le dan, acompañan la actividad central que es el fútbol, que es el juego, el deporte profesional en este caso, como lo pueden ver en la imagen del medio, pero hay otras cosas alrededor del que también son importantes, pero que son otras actividades. En este caso, por ejemplo, podemos ver a un comentarista, que sería como un periodista deportivo, podemos ver algunas otras actividades alrededor. ¿Tendrán las mismas reglas de juego? Ahí viene el asunto a lo cual vamos a analizar, ¿no? O sea, el juego, el deporte, como el fútbol que está en la cancha, es verdad, el periodista habla de ese deporte. Los que hacen la pichanguita, en el caso de Perú, en el caso de México, que se dice la cascarita, simulan muchas veces las reglas de ese deporte, pero no son las mismas. Los hinchas también hablan de fútbol, pero lo hablan distinto que el periodista. Y también toman un bando respecto al equipo. También están los que ayudan con rehabilitando a alguna persona con algunas dificultades utilizando las reglas del fútbol. Entonces, en ese sentido quiero llegar a que hay una actividad central y hay muchas actividades alrededor que a pesar de que podríamos decir que son de fútbol, no comparten necesariamente las mismas reglas que el fútbol, aunque están íntimamente relacionadas a la misma. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el centro, nuestro foco, digámoslo así, que es jugar el fútbol profesional, pero también tenemos otras actividades, como les estaba comentando, jugar una pichanga, una cascarita, ser hincha, alentar a algún equipo, y rehabilitar con dificultades, rehabilitar dificultades motoras, por ejemplo, de ciertas personas, ayuda el utilizar un aspecto similar al fútbol. Prevenir, por ejemplo, ¿no? Hubo en los 90, en los 90, en los 2000 y hasta la actualidad hubo bastantes actividades deportivas para prevenir algunos problemas sociales, ¿sí? Hacer periodismo deportivo también es otra actividad. Y uno puede decir, ¿todo eso es fútbol? Bueno, sí, pero no tanto, sí. Y ahí viene el tema central. Ahí viene el tema central de que hay una actividad y alrededor de ellas hay muchas otras actividades que no son lo mismo, pero son importantes. Estas actividades tienen a su vez otro conjunto de elementos que señalan que algunos sean, por ejemplo, hacer periodismo deportivo, ¿le bastará con saber jugar fútbol? ¿O es necesario haber jugado fútbol profesional o tener contacto directo en un juego de fútbol profesional? ¿Es necesario? Algunos dicen que sí, de hecho, ¿no? Muchos periodistas deportivos han sido exfutbolistas antes y lo dicen como algo importante. Pero no solamente es necesario eso, también es necesario, por ejemplo, saber sobre periodismo en general, ¿no? Saber cómo se reporta, cómo se narra un partido, cómo se hace una crítica deportiva. Hay otros elementos alrededor de la sede de periodismo deportivo que ya no son necesariamente los únicos que se puedan encontrar en el jugar fútbol profesional. De igual manera, ser un hincha tiene otros aspectos involucrados. Y así cada uno de estos. Aquí quiero, y seguramente alguno quizá ya está viendo un poco, tratando de relacionar con psicología. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Todavía, ese es un ejemplo nada más de cómo una actividad central que es socialmente relevante, como el jugar el fútbol profesional, conlleva otras actividades siempre. Entonces es lo que yo denomino de esta manera que hay dominios prácticos. ¿Cuál es el concepto de dominios prácticos? Las acciones no son universales, sino que dependen inevitablemente del conjunto de prácticas o ámbito funcional de donde el individuo se apropia y son originarios y de las circunstancias actuales en donde se emplean.
Es decir, el dominio es de dónde provienes, así como, por ejemplo, ¿tú de dónde eres? Uy, estoy aquí en México. Dice, yo soy peruano, le digo, ¿no? Ah, entonces el ají de gallina, algunos ya lo conocen, algunos me hablan del ceviche, otros me hablan de Machu Picchu. Entonces son cosas que yo necesariamente no las conozco por ser peruano, todas ellas, ¿no? Pero sí he tenido dominios prácticos en la vida en Lima, en la cual sí o sí he tenido que hablar sobre eso, saber sobre eso y en determinados ámbitos muy concretos. ¿Sí? Esos son los dominios prácticos, de dónde pertenecen, de dónde vienen. Todo lo que hacemos, todo tiene un pasado. Todo tiene un pasado, unas prácticas sociales independientemente de nosotros. ¿Sí? Esos son los dominios prácticos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos jugar fútbol profesional dentro del dominio, ¿qué dominio de los deportes? Es un tipo de deporte. El periodismo es otro dominio, viene de otro lado, pero se entrecruzan los dominios prácticos. Entonces el dominio es un conjunto de prácticas compartidas en la vida en comunidad, que le da sentido convencional a una acción y a los efectos que puedan tener estas acciones, y de las cuales se genera una relación de pertenencia. Así como yo pertenezco de Perú, también, por ejemplo, el que yo diga pichanguita, la práctica de decir cuando alguien está jugando en la calle, uy, se están jugando una pichanguita, viene de prácticas del día a día que he tenido en mi país, que son distintas de personas aquí en México que cuando están hablando sobre lo mismo le dicen cascarita. ¿Sí? También hay otros aspectos vinculados que nos denotan. Nosotros pertenecemos. Un asunto muy importante de los seres humanos es que pertenecemos a grupos, independientemente de que pertenecemos a tenemos una relación de pertenencia con nuestra familia, tenemos una relación de pertenencia con nuestro país, una relación de pertenencia con la psicología, una relación de pertenencia nosotros como individuos y las prácticas que hacemos alrededor de ello. Pero nosotros, la magia del ser humano es que pertenecemos a muchas cosas al mismo tiempo. Y muchas de nuestras prácticas están viniendo de muchos lados, articulándose o actualizándose en una circunstancia muy concreta. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, el concepto del dominio práctico, ¿por qué práctico? Porque es algo muy concreto. Es algo, por ejemplo, cuando alguien está jugando fútbol, es sobre eso exactamente. Cuando está alentando a un equipo de ser hincha alentando a un equipo también es una práctica muy concreta. Entonces ahora me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la psicología? Seguramente, ya vamos a ir con paso a paso. Lo que resalta el dominio práctico, me pueden decir, uy, se ve muy familiar. ¿A qué se ve muy familiares? Se ve muy familiares a esa frase que seguramente la han escuchado algunos que tienen alguna experiencia en las terapias contextuales o algunos acercamientos con las terapias contextuales, que es yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, las circunstancias es lo que yo le llamo más técnicamente como un dominio práctico. Esas circunstancias son de dónde vengo y hacia dónde voy, digámoslo así, en un sentido cotidiano. Es decir, son lo que le dan sentido a las cosas que yo hago y el efecto que causa esas cosas que yo hago. ¿Sí? ¿Y quién determina los efectos o no? Las prácticas de la sociedad, ¿no? ¿Por qué pasar una pelota a través de un arco es gol? ¿Por qué? ¿Hay algún efecto físico atrás en la cual en el otro caso, si la pelota pasa por otro lado, no es gol? Eso lo determinan las prácticas sociales en un dominio práctico que se llama el fútbol. ¿Sí? ¿Y por qué es así? Bueno, pues es porque es parte del deporte. Nada más. Y no, si le raspas más, no hay una razón en sí misma para que las cosas sean de esa manera. Son un conjunto de prácticas. Nosotros somos más tradición que lo que quisiéramos aceptar. Entonces, ahora me dice, oye, ¿cómo sabes? Eso suena muy de contextualista. En todo caso, pues sí, tiene algo cierto parecido. Por eso le decía que esto es a título personal. No es nada ni de aquí, ni de allá, ni de algún lado en especial. Es un conjunto de ideas, de reflexiones. ¿Sí? Y justamente lo que yo trato de resaltar es justamente no sacar de contexto al comportamiento humano, no sacarlo de contexto. Un contextualista también se molestaría de, oye, no me está sacando, es justamente darle contexto. A mí, en el sentido del contexto, el término
pues ya lo podemos debatir en cierto momento, pero yo prefiero dominio práctico, porque el dominio práctico te trae este aspecto de la práctica social de donde pertenece. El caso del contexto, no. Es mi opinión, pues uno puede discutir, lo podemos charlar. Pero bueno, podemos ahí verlo. Pero entonces, ya tenemos lo del fútbol y todas las cosas, actividades alrededor del fútbol. Entonces, lo importante es que es un deporte, vamos a definirlo, es un deporte que tiene una pelota y que juegan dos equipos para meter un gol. Pero eso no suena como el básquetbol también. ¿Cuál es la diferencia? También hay una pelota, también son dos equipos, también tienen que anotar o encestar. No, no, es que es distinto. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante? La pelota nada más. Entonces tenemos el tenis, tenemos el béisbol, tenemos el golf. No, es que es distinto. En uno es un equipo, en otro no. Y entonces ahí encontramos de que el efecto de meter el gol solo tiene sentido en un dominio práctico. Esa es la circunstancia en la cual tiene sentido. Si lo haces, no importa qué tan bueno alguien es metiendo un gol, si es que, no importa si es que él se dedica a jugar golf, eso no le va a ayudar en nada, porque no está teniendo en cuenta el contexto, la circunstancia, el dominio práctico, como le estoy comentando yo, que le da sentido a que justamente colocar esa pelota en un arco es un gol. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? La conducta en sí mismo. Bueno, yo diría, eso es interesante, pero también tenemos que comenzar a estudiar las circunstancias en donde se dan las conductas. No solamente la actividad de hacer algo, que también es interesante, es importante. Yo sé que algunos pueden decir el comportamiento es definido como una interacción y todo lo demás. Sí, eso para ciertos nichos muy específicos, a los cuales no sobra decir que yo estoy de acuerdo en eso, pero solo en algunos nichos investigativos. En lo general, tiene otra acepción. Por eso no hay que asustarnos en crear nuevos conceptos. A veces son necesarios para generar más precisión. Entonces, en ese sentido, puede decir, entonces lo importante es la pelota. No, lo importante no es alguien moviendo una pelota, nada más. Hay toda una circunstancia que le da sentido al mover una pelota. De igual manera, como nosotros podemos ver estos cabezazos, y no todos son iguales, ¿no? No es lo mismo decir lo que pasó ¿cómo se llama? Con Zinedine Zidane, no es lo mismo con lo que sucede aquí con Ten Shin Han, o lo que le va a suceder a la Mujer Maravilla. No, no es. Porque cada una de estas prácticas pertenecen a algo distinto, están en otras circunstancias. De igual manera que el término peruano, ¿no? Que es no me metas cabeza, causa, ¿no? En México seguramente no se entiende, pero meter cabeza es hacerte el vivo, es evitar algún pago, ¿no? Es meterle cabeza, es que alguien te haya prestado dinero y tú le digas, no, ¿cómo sabes? Luego te desaparece, pues te prestó 100 soles y luego te desaparece, ¿no? Ya le metiste cabeza, se dice, ¿no? O te queda dormido en la combi, ¿no? Te queda dormido mágicamente para no pagar el pasaje, ¿no? Eso es meter cabeza, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Cada uno de estos tienen justamente para entender cada uno de estos aspectos, todos ustedes, bueno, no sé, yo estoy seguro que no todos han visto todos o han tenido experiencia con todo lo que está involucrado aquí, ¿no? Yo sí, porque soy un hincha de Dragon Ball. Yo no soy tan hincha del fútbol, pero sí recuerdo muy bien ese mundial. Ya me preguntaban por qué, pero es otra cosa. Y también recuerdo mucho la película del Snyder Cut, ¿no? Entonces, para yo poder saber cada una de estas acciones, tengo que contarles la historia alrededor de cada una de ellas para entenderla. Eso es justamente poder saber las circunstancias en las cuales se está dando cada una de esas acciones. Entonces entonces el otro extremo, a lo cual yo discrepo, pero pueden decirlo, no hay ningún problema. Pero todos están bajo las mismas reglas. Es decir, un principio atrás de ello. Sí, en ciertas cosas, pero así como hay algo que se parece en todo ello, hay muchas cosas que son distintas. Y eso que son distintas, casi, a mi juicio, es casi lo más interesante en el comportamiento humano. Entonces aquí ya vamos a entrar en el caso de la psicología. Este es un asunto de psicología que estamos haciendo hablando de fútbol. No, ¿esto para qué? No. Vamos a entrar a hablar de psicología. Vamos a dar un ejemplo nada más. Yo estoy haciendo puros ejemplos nada más. El aprender una conducta
aprender a moldear una conducta no provocada, o moldear una conducta no provocada. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa práctica de moldear una conducta no provocada? Pues bueno, tenemos que ir a la... creo que hay una pregunta, ¿no? Ya, no, entonces solamente la pedí de preguntas. Entonces, moldear una pregunta, moldear una pregunta que era, moldear una conducta no provocada, ¿de dónde viene? ¿De qué prácticas viene? Viene de las prácticas de laboratorio, de donde un señor que se llama, ya lo conocen todos siempre, también yo también por ahí tengo mi corazoncito, que es Skinner, ¿no? Vienen las prácticas de 1930, en la cual él se preguntaba sobre la conducta voluntaria, el orden en la conducta voluntaria. De ahí viene, de esos aspectos, para esa clase de investigaciones, para saber cómo hay conductas que no se provocan por ningún estímulo, pero que son susceptibles a moldearse a partir de las consecuencias. Luego se convierte en una práctica de laboratorio que ya otras personas, independientemente de esas razones de Skinner, comienzan a utilizarlas para otras cosas y se estudian sí misma independientemente de las opiniones de Skinner. Y lo utilizan, por ejemplo, lo utilizan los laboratorios hasta el día de hoy ¿cómo se llama? De animal, lo utilizan los etólogos, los biólogos y otra serie de disciplinas utilizan esos procedimientos experimentales muy interesantes, independientemente de las razones por las cuales Skinner quería o hizo esos planteamientos. Pero bueno, ya tenemos esta práctica de moldear una conducta no provocada. ¿Qué otras prácticas hay alrededor de esa en la psicología, no? ¿Qué es lo que nos dice en la psicología? Tenemos un curso donde aprendemos cómo se moldea una conducta no provocada. En un buen curso, al menos, ¿no? Un buen curso de teorías del aprendizaje, ¿no? O un buen curso sobre llámenle como con el nombre que quiera, un buen curso sobre conductismo radical, pero vinculado al laboratorio. Un buen curso de eso te enseñan a moldear una conducta no provocada. Ese debe ser el criterio de éxito, digámoslo así. El criterio de éxito. Está bacán. Pero en psicología nos enseñan otras cosas también. ¿Por qué nos enseñan otras cosas? Nos enseñan a asesorar a personas sobre cómo lidiar con la falta de motivación, por ejemplo. Nos enseñan a monitorear dificultades del aprendizaje. Nos enseñan a rehabilitar dificultades comunicativas o a persuadir o a empujar a alguien hacia una compra. El psicólogo a ver qué puede decir sobre cómo vender, ¿no? Vamos para allá. También nos pueden enseñar sobre evitar accidentes laborales, ¿no? ¿Qué nos puede decir el psicólogo sobre, sobre que no hay accidentes, ¿no? ¿Cómo fomentar la prevención en situaciones? Todo eso son actividades totalmente importantes para la sociedad. Todas, todas, todas. Y entonces se puede ver cómo una práctica de laboratorio muy interesante comienza a tener influencia sobre otros tipos de actividades. El problema conmigo, digámoslo así, el problema conmigo es que no, todos esos puntitos que ustedes ven alrededor de esas actividades colaterales son puntos negros. Son puntos negros. Lamentablemente, no nos los enseñan esos puntos medios. Se aprenden en el camino. Es decir, ya bacán lo de moldear una conducta no provocada. Está bien. Es interesante y es importante. Ahora, ¿me será suficiente ello para poder monitorear dificultades del aprendizaje? No, también necesitas, ¿qué más? Saber qué es la pedagogía. Necesitas saber qué es qué es el aprendizaje. No es lo que dices, no necesariamente. Vamos a entrar a la pedagogía experimental, es un terreno interesante. Por ahí tengo una presentación en Facebook y lo hice hace algún tiempo ya. Si gustan, lo pueden buscar. Pero hoy día vamos a centrarnos quizás en un asunto que ustedes, debido a los intereses que quizás puedo yo inferir, es el asesorar a personas a cómo lidiar con la falta de motivación. Eso también es un problema de la sociedad, ¿no? Mi hijo no quiere hacer las cosas o yo no quiero hacer las cosas. No me puedo levantar de la cama. No, no puedo. No puedo, no puedo cocinar. No tengo ganas de cocinar. ¿Qué hago? No tengo ganas. No tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de leer. No tengo motivación. Llámelo como los términos ahí pueden variar. Pero eso es como las personas lo dicen, ¿no? Sí. Profesional, psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? Son intercambiables en nuestras sociedades. Dicen, no tengo ganas de hacer nada y estoy dejando de hacer cosas. ¿Por qué? Explíqueme, ¿no? Ayúdeme a eso, asesórame para eso. Entonces,
Es una práctica. Entonces uno dice, moldear conducta no provocada me es suficiente, es una práctica no es suficiente para poder yo. Es interesante, hay acercamientos interesantes y hay que revisarlos caso por caso. Pero no solamente es eso. Lamentablemente, muchas de las cosas que están en la actividad asesorada a personas, cómo lidiar con la falta de motivación, se aprenden en el camino. Es decir, se aprenden echando a perder. Esa es la verdad. La universidad no lo enseña. Muy pocas veces, al menos, para no ser malos. Y entonces uno puede decir, ¿qué tiene relación la rehabilitación de dificultades comunicativas con personas con habilidades distintas, por ejemplo, con asesorar a personas a cómo lidiar con la falta de motivación? ¿Qué tiene en común eso? ¿Son parte de lo mismo? Ya, cada uno puede sacar sus preguntas, no pasa nada. Entonces, lo que a mí, mi apreciación es que como pueden ver, hay muchos puntos negros, hay muchas cosas que se aprenden en el camino. Y no está bien en el sentido de que la universidad tiene responsabilidades con sus estudiantes. Y nosotros también, para con nuestros consultantes, nuestros asesorados, nuestras actividades profesionales. Entonces, vamos a sacar solamente un caso, por ejemplo, porque ahorita vamos a hacer el rastreo de una de esas actividades y ahorita para que quizás pueda dejarme entender mejor. Vamos a elegir uno nada más, un caso. Vamos a elegir el asesorar a personas sobre cómo lidiar con la falta de motivación. Y uno puede decir, eso es parte de la psicoterapia, es parte de las terapias cognitivas conductuales, es parte de la conducta. Eso ya son nombres más técnicos, pero esa misma actividad ha existido en la humanidad desde que existen las mismas personas. Siempre ha habido personas sin ganas de hacer las cosas y que no sabe por qué no tiene ganas de hacer las cosas, de levantarse, de bañarse, de lavarse la boca. Y es difícil vivir así, ¿sí? Pero entonces vamos a rastrear la práctica, independientemente de los nombres que tengan. Vamos a rastrearla. Eso es lo bonito que te da el dominio práctico, porque te dice de dónde pertenece. Vamos a rastrearla, vamos a elegir esa. ¿Sí? Vamos a elegir, vamos de vuelta al pasado. Vamos a hacer un ejercicio de ir al pasado. Imhotep, seguramente ustedes recordarán al mismo, bueno, recordarán a Imhotep en las películas de Titanic, ¿no? Bueno, es el mismo actor, no, pero no es de las Titanic, es de La Momia, ¿no? Una película que le tengo mucho cariño, ¿no? Mucho cariño de película, me ha hecho emocionar muchas veces, a pesar de lo que uno puede decir, no, no es tan buena, no tiene que ser buena para emocionar una película, pero bueno. Entonces, Imhotep, ¿quién fue Imhotep? Como la película lo presenta, no es nada, no están errados, ¿ah? Sí es un sacerdote, existió en 2980 y 2950 antes de Cristo. Imhotep fue el primer sacerdote egipcio que comenzó a interesarse sobre cómo lidiar, y está registrado, de cómo lidiar con esta clase de dificultades, sobre todo por intereses distintos a los que tenemos ahora. ¿Sí? Esa práctica concreta tiene un origen histórico y hay que revisarla. ¿Cómo se ha ido enfrentando? Luego ya seguramente sabrán, no hubo mucho avance en esta materia, pero también podemos rastrear el martillo de brujas, ¿no? ¿Qué es el martillo de brujas? Es un libro que se llama el Malleus Maleficarum de 1487. Este libro trataba a las personas, a las mujeres que tenían estos malestares de no hacer nada, básicamente no tenían nada que hacer, o sea, no tenían motivación para hacer las cosas y no se explicaba por qué no. Ustedes decían que estaban poseídas, porque no era normal. ¿Y quién no tiene mucha influencia? Hasta 1500 más o menos, la Iglesia Católica. Y las tratan como brujas. ¿Sí? Porque están siendo poseídas por espíritus, porque no podemos dar más explicación a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1400. Entonces, asesorar a personas cómo lidiar con la falta de motivación es una actividad de la sociedad, porque las prácticas son de la sociedad, no son de la psicología, no son de la psicoterapia, no, eso ya son cuadritos que luego le van poniendo, ¿sí? Eso
son prácticas que vienen con el siguiente. Voy a hacer un repaso así, rapidísimo, porque para entrar en cada uno de estos sería emocionante emocionante y apasionante ya para algunos saber cómo se van rastreando, ¿no? Es un ejercicio antropológico más que de otro sentido, ¿no? Entonces, en 1517 cae la Edad Media, ¿no? Fin de la Edad Media. Entran las ideas de Bacon y de Descartes, sobre todo, y es la caída de Constantinopla. Hay dos inicios del fin de la Edad Media, ¿no? Ya sabrán, ¿no? Que es la caída de Constantinopla y la reforma luteriana, del Lutero. Estos dos aspectos cobran mucha importancia porque comienzan a hacer que las sociedades se interesen por esta clase de personas y a cómo asesorarlas, cómo ayudarlas, ¿no? Por lo tanto, se instalan tres de los centros de salud mental, hospitales de salud mental, que en ese entonces ya sabrán, pues se llamaba manicomios. No está bien así, ya podemos saber las razones para ello, pero tenemos tres, justamente con la caída de Constantinopla y el poder de la moral que tiene la Iglesia Católica, comienzan, extrañamente, y es un asunto muy interesante, a tener mucho más vigencia los problemas que tengan que ver con de este tipo, ¿no? En Roma se funda la Santa María de la Pieta, en Londres se funda el Royal Hospital, que se llama Bedlam, y seguramente a algunos le puede sonar quizás Arkham, ¿verdad? Bueno, hay todo un asunto muy interesante, lo que les gusta mucho los cómics, esa cosa, también lo pueden buscar, ¿no? Pero bueno, en México se funda en el 67 el primer hospital en América de salud mental. Es decir, ya había un interés por esta clase de problemas, sobre todo por esta clase de dificultades que le comento. Esa práctica estaba presente ahí. Entonces ahora preguntamos, ¿y cómo se caracterizaba? ¿Qué se hacía en esas prácticas? Pues generalmente torturas. Generalmente eran torturas, fundamentadas con algo de raciocinio. Pero no fue hasta más o menos 1600 donde el apogeo de la ciencia y de las ideas comienza a tener efectos sobre la sociedad. ¿Qué quiere decir? Habían ya ideas interesantes, como las que dieron origen a Newton. Newton no es que de pronto apareció con una manzanita, como lo ponen, no, ya habían ideas interesantes alrededor y se estaba nutriendo el ambiente con ello. Una de esas ideas era lo que se llama como magnetismo animal o magnetismo vital. El magnetismo animal o el magnetismo vital está en el asunto de que nosotros somos como imanes y que nuestros fluidos están siendo afectados por los astros. Así como la luna afecta a las mareas, nosotros también tenemos fluidos. Entonces estos aspectos, problemas, están siendo influenciados por, por los imanes y por lo tanto también podrían curarse con imanes. Y bueno, como sabrán, pues ya seguramente pues hubo todo un furor, entonces de que la gente conseguía imanes por todos lados. Hubo una influencia muy notable también en el aspecto para darle más pie al tema de los imanes, de las atracciones magnéticas todo, y la gravedad y todo esto con la publicación del principio de filosofía, el principio matemática, nada más, ¿no? Es el nombre largo, ¿no? Que es el trabajo de Newton. Y todo esto un apogeo por el tema del magnetismo, y uno puede decir, ay, ¿por qué está hablando de magnetismo? Está hablando de todo esto. ¿Por qué? Porque acá señala algo muy bonito que persiste hasta nuestros días, esa práctica. ¿Cuál es? Ahorita vamos a ver. Que es ¿cómo se llama? El magnetismo animal. Fue puesto en duda justamente por un comité de Benjamin Franklin. ¿Quién es una autoridad en la electricidad? Pues hay que traerlo para ver si está bien o está mal este asunto del magnetismo animal, a ver que nos diga que lo trajeron a Europa, lo llevaron a Europa, ¿no? Y emitió un veredicto que negaba la existencia del magnetismo animal, pero, y aquí viene la fundación de algo muy importante. Decía, el magnetismo animal no es lo que está causando eso, sin embargo, sí hay efectos cuando le quitamos el imán, pero se sigue viendo todo lo demás alrededor. Es decir, el habla, las palabras, la forma de cómo introducir a alguien al magnetismo animal, tenían los mismos efectos. Tenían los mismos efectos.
y entra justamente porque esto hace un cambio completamente importante sobre cómo asesorar a esta clase de personas. Es decir, la palabra. La palabra parece ser importante independientemente de los aspectos físicos. Entonces, ya seguramente pueden encontrar, bueno, asunto, pueden encontrar cierta relación, me voy a adelantar un poco porque estamos con el tiempo. Y viene por otro lado Pinel, que también ayuda a la práctica de este tipo de dificultades, esta práctica que les estoy comentando. Pinel, que casi todos los psiquiatras lo revisan, y me da mucho gusto de eso. Nosotros también tenemos que, si somos psicoterapeutas, ojo, tendríamos que revisarlo para saber, ¿no? Para informarnos, ¿no? Para estar informados al menos, ¿no? Pinel tiene mucha influencia en darle valores humanos a esta clase de personas. Por ejemplo, pueden ver en la imagen una pintura muy bonita, de hecho, en la cual la persona está básicamente ida y tienes que levantarle las piernas, tienes que levantarla porque si no, no tiene nada, no se mueve, ¿no? También, y seguramente ya están escuchando, hoy todo esto del magnetismo, pues entra un personaje muy importante para la ayuda en esta clase de dominios, que es Charcot. Charcot dice, ya era un neurólogo muy reconocido para la época, una eminencia, y comienza a trabajar alrededor de esta clase de dificultades y hace justamente lo del hipnotismo, que él lo llama como la sugestión como parte fundamental de esta clase de dificultades, independientemente del magnetismo, de los imanes y todo lo demás, pero él lo acercaba más al caso de la hipnosis. Entonces, aquí que podemos ver el asunto, él cobra la palabra como algo muy importante en esta clase de prácticas, la palabra cobra relevancia. La cura a partir de la palabra, ¿no? Charcot, como ustedes ya sabrán, fue profesor de Freud, ¿no? En 1885 a 1893. Y conoció a Charcot en el hospital donde él estaba, ¿no? Eso ya es un detalle un poco más histórico. Entonces, se institucionaliza. ¿A qué quiero llevar con esto? Que el camino de las prácticas, que la sociedad tiene muchas, a veces, debido a la importancia social de las mismas y por efectos colaterales, por ejemplo, en este caso, la caída del poder moral de la iglesia, por la caída de esa gran luminaria que era, independientemente que nos guste o no, tenía una influencia importantísima en el comportamiento de los individuos. Ante la caída de eso, sale otras clases de actividades, ¿no? ¿Qué clase de actividades? La técnica basada en el magnetismo, pero también entran valores que no tienen nada que ver con lo que hemos estado hasta la actualidad hablando, ¿no? Que es la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, entra en el terreno de darle más valores humanitarios a los ciudadanos. No solamente eran libres los ciudadanos, también las personas con estos problemas, ¿sí? Entonces, entra también el terreno, se institucionaliza la terapia como una actividad del darse cuenta. Hay que darse cuenta. ¿De qué cosa? De lo que te está afectando. Lo que te está afectando, pero te está afectando mientras que estás dormido. Por ejemplo, la hipnosis. De lo que te está afectando mientras que no has estado consciente de eso cuando eras niño. Hay que darse cuenta. Eso es algo muy importante en esto. ¿Para qué hablo todo esto? ¿Qué tiene que ver con la actualidad? Porque todavía seguimos, como dice Russell, ¿no? Toda ciencia nueva está cohibida por una intuición demasiado esclava de las técnicas que practica una ciencia más antigua. Siempre estamos sujetos a lo que ya han hecho otras personas. Siempre estamos. No podemos iniciar de cero las cosas. Siempre estamos sujetos por lo que ya otras prácticas están en el medio. Ya sea respondiendo a ellas, protestando ante ellas o involucrándonos a ellas. Entonces, vamos de vuelta al futuro. ¿Qué tiene que ver esto? Me estás hablando de institucionalización de la psicoterapia. Sí, ¿quiénes institucionalizaron? Casi los psicoanalistas. Eso es innegable, no podemos hacer más. O sea, viene de otro lado. ¿Y aquí qué tiene que ver el análisis de la conducta? El análisis de conducta viene por otros intereses, viene por otro lado. Viene por el lado de resolver problemas de la evolución. Huecos explicativos que dejaban la evolución respecto al comportamiento
de los animales, pero el aprendizaje. De ahí viene el concepto de aprendizaje, que el que aprende es la especie, y hay todo un asunto atrás y luego se transforma en el aprendizaje de los individuos o de los organismos, pero en verdad el aprendizaje viene del aprendizaje de la especie. ¿Qué cosa la especie puede aprender de su entorno y luego heredarlos a la siguiente generación? Pero es otra discusión distinta. Entonces, de vuelta al futuro, entonces hay un cruce de todo lo que les estamos hablando de la psicoterapia. Ya la psicoterapia ya existía durante muchos años con sus propias reglas de juego, con su propio cosas. Es como justamente como por eso hablo lo del fútbol al inicio, porque ya era una práctica, ya era como otra cosa. Y se entrecruza con la psicología experimental y el análisis de la conducta. Y tiene efectos importantísimos, maravillosos, innegables, y es sobre la psicología experimental y lo que hace con la psicoterapia. Sin embargo, esta relación comienza a verse rápidamente con un problema, y que te lo dicen muchos psicoterapeutas alejados de la psicología científica o de la psicología experimental, que la psicoterapia la ven como psicología aplicada, cuando la psicoterapia ya existía como una institución con prácticas propias independientes. Entonces, ¿qué se ve como la psicoterapia? La aplicación de técnica de modificación de conducta, que está bien, bacán, todo bacán, no pasa nada. Y el análisis funcional de la conducta también. Sin embargo, hay una relación de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué problemas trae esto, no? Trae problemas como lo siguiente: una extrapolación directa, descontextualizar el comportamiento, una reducción, es decir, falta de intercambio con otras disciplinas científicas. Es decir, la psicología es una disciplina investigativa, pero la psicoterapia es una institución distinta. El cientificismo, ¿no? Un apogeo por considerar que el conocimiento científico es el único. No, no es el único, hay muchos tipos de conocimientos. Es el más importante en la edad contemporánea, sí, y mi respeto, y a mí me encanta, ¿no? Pero también hay otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, ¿de dónde nace el triaje? ¿No? Siempre pregunto eso. ¿El triaje nace de una investigación en medicina? No, no, no. Nace de otras prácticas distintas. Y está bien o mal, no, hay que evaluarlo, cada una de ellas. Entonces, hay una consideración de cualquier práctica como pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, la persuasión, la hipnosis, la sugestión, dejan de estar de interés porque no es ciencia, básicamente. ¿Por qué? Porque no, eso no tiene mucho que ver y no, hay toda una discusión alrededor. Hay una creencia de un asepticismo moral, es decir, que los problemas son problemas en sí mismos, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto histórico en el cual se encuentran. Hay un centralismo en las técnicas, ¿no? Como ustedes ya pueden saber que eso ya ha sido debatido muchas veces, ¿no? Que las investigaciones de factores humanos son más importantes, factores comunes son más importantes, ¿no? ¿Qué injerencia tiene más la técnica que tú estás utilizando en psicoterapia? ¿Cuál pesa más? O que el psicoterapeuta y el cliente o el usuario pertenezcan a la misma clase social. Eso ya se ha investigado ya también. ¿Cuál pesa más? Es un factor que no puedes controlar como psicoterapeuta, pero sí las puedes entender. Y también el ver la psicoterapia como psicología aplicada genera problemas gremiales, porque comienzan a decir, no, pues entonces todo es neuro, y comienzas a pelearte con los que hacen neuro, y te peleas con los que hacen constelaciones, ya asuntos gremiales, etc. Bueno. Entonces, ¿qué podemos intentar? ¿No? Ya estoy con la obra. ¿Qué podemos intentar ahora? Algo nuevo, ¿no? Sacarnos de todos los conceptos y etiquetas, por ejemplo, análisis funcional de la conducta, psicología. ¿Qué tal si las dejamos a un lado por un momento y vemos qué prácticas hacen las personas independientemente de esas etiquetas? Es decir, los límites que nos hemos puesto durante tanto tiempo, ¿qué tal si por un momento lo dejamos de lado, cortamos los límites y lo unimos, ¿no? Y ahí viene, ¿no? El análisis funcional sería una transdisciplina en donde la conducta es susceptible de ser afectada por sus circunstancias, antecedentes y consecuentes. Entonces, la psicología sería el estudio disciplinario de la conducta individual históricamente configurada. ¿Por qué? Porque la conducta también es interés de otras disciplinas científicas, no solamente de la psicología. Les interesa a los biólogos, les interesa a los neurólogos, les interesa no solamente a los psicólogos. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver
que hay aspectos de la conducta en la cual es la especie hablando, hay aspectos de la conducta donde es la historia personal hablando, que es la que a nosotros nos interesaría más como psicólogos, en un sentido investigativo disciplinario, ojo, no en el sentido profesional. Y la sociedad hablando también. Entonces vamos con un ejemplo de ello, ¿no? Rapidísimo. Un ejemplo de lo que les comento, vivir sin límites en el campo profesional, como campos prácticos independientes que pueden alimentarse unos con otros. Vamos con eso, ¿no? Aquí, aquí pueden ver empezó a un tambalearse hacia un problema. lado y hacia el otro. La policía decidió restringir el acceso al puente, pero eso solo resultó en largas filas para acceder a él y el tambaleo no se vio afectado. 2 días después, el puente que había costado 18 millones de libras fue clausurado y no se volvería a abrir hasta dentro de 2 años. Vamos a un problema muy concreto de la sociedad. Un problema muy concreto. Se hizo un puente hace algunos años, como ustedes pueden ver, y de pronto el puente estaba tambaleándose, ¿no? ¿Por qué, no? Y era un puente en un país desarrollado, no asunto de corrupción, no se preocupe, no es que se desplomó. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Es un problema muy concreto, ¿no? ¿Cómo podemos abordarlo? Ah, tenemos que hablar con los ingenieros nada más, ¿no? Con los físicos nada más. No, no nada más con ellos, porque ante un problema concreto, profesionalmente interesante, puedes articular diversos conocimientos. ¿Qué conocimientos, por ejemplo, estos? ¿Qué tiene que ver eso, lo anterior que le acabo de comentar con esto, por ejemplo? ¿Pudieron ver? Eran 3 mecanismos que se sincronizan. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro, no? ¿Qué tiene que ver? Una pregunta, ¿no? Ahí vamos a ver con el siguiente para ver. Ese es el estudio de los metrónomos. Ahora vamos con el estudio de esto. Audiencia en Budapest aplaudiendo luego de un espectáculo, pero lo que pasa después es completamente espontáneo. No están recibiendo instrucciones de nadie. Intenta observar la transición de fases. Eso es algo estudiado también, que las personas, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, están aplaudiendo un montón de personas y de pronto llega un punto en el cual todos aplauden simultáneamente. Pero aplauden simultáneamente, pero no hay ninguna instrucción atrás. Nadie les ha dicho que aplaudan simultáneamente. Al igual que los barómetros, que están tin, 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 tin. No se sincronizaron, estaban desincronizados, pero luego se acoplan al mismo tiempo. Audiencia. Ahora vamos con este ejemplo, que no tiene nada que ver con todo lo anterior, es otra cosa, ¿no? A pesar de que cada una posee una frecuencia propia en sus destellos, se acoplan entre ellas de manera tan clara que cientos e incluso miles de ellas pueden destellar juntas en la misma fracción de segundo. Hay una... Esto es sobre lo que se llama, también sucede con las luciérnagas, ¿no? Iba a poner el meme, pero ya muy triste ya de la tumba de las luciérnagas, ¿no? Si no me equivoco, si se llama la película, muy triste. Entonces, también sucede lo mismo. Un montón de luciérnagas que no están orientadas se sincronizan. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos viendo temas de diversos dominios, pero que comparten un interés en común. ¿Mm? ¿Qué comparten? Comparten el asunto de la solución, se articulan para la solución de una problemática. Se descubrió, y esto ya es un spoiler, se descubrió que justamente lo que estaba causando que el puente se tambalee, a pesar de que era un puente muy fuerte y todo lo demás, es que todas las personas se sincronizaban al caminar, sin pensarlo, se sincronizaban. Es decir, daban la misma fuerza de paso y eso hacía que el puente tambalee. Y luego, si vamos un poco más allá, no era solo eso, sino que un breve tambaleo del puente hacía que los demás se acoplen al comienzo hacia el mismo ritmo de las pisadas. Ah, eso es ciencia de comportamiento.
Bueno, quizás ya no hay límites. Cuando hay una profesión y hay un objetivo claro, en este caso, la solución de cómo este puente ayudarlo a que no se desplome, te articula un conjunto de conocimientos que ya no hay límites entre ellos, ¿sí? Los límites vienen de otro lado, vienen para otros objetivos, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo creo que con eso, yo creo que es mis últimas reflexiones, que el dominio práctico, por ejemplo, ¿no? Asesorar a personas a cómo lidiar con la falta de motivación, ya no es ya no es un satélite de la conducta provocada, digamos, o el estudio de la conducta provocada a partir del estudio de Skinneriano. Ya no es un satélite, es un estudio en sí mismo. Hay que estudiarlas en sí mismo. Entonces, la construcción de modelos entra como algo importante, pero también la revisión de metaanálisis, los estudios sobre la inserción en los grupos, la confección de protocolos farmacoterapéuticos también entra como unas materias que se van articulando en un asunto como que yo le llamo justamente, utilizando el sentido kantoriano, como una constelación de dominios prácticos que luego, si se institucionalizan, quizás si se institucionalizan, se convierten en profesiones. Eso es lo que yo diría. La historia tiende a institucionalizar las prácticas de la sociedad y a ejercerlas de manera más reglamentaria y se consolidan en psicoterapia, por ejemplo, una profesión, la investigación en otra profesión. ¿Y quiénes determinan los límites en estas profesiones? Los límites no son dados por la disciplina académica o la academia, sino son dados por la propia sociedad a partir de sus intereses a una problemática X muy puntual. Ya me estoy yendo con más. Las profesiones psicológicas tratarían de eso también, dominios prácticos que se van institucionalizando. La psicoterapia es distinta que el campo de la investigación, tiene otras reglas de juego. Es lo único por ejemplo, la psicoterapia es importantísimo articular conocimientos de otras disciplinas, no solamente de la psicología. Así como para solucionar el puente no solamente fueron a la física, ¿no? También fueron a estudiar el comportamiento grupal y cómo se daba lo que se llama la sincronización del aplauso, por ejemplo, ¿no? O hay una línea muy interesante en psicología social que se llama la conformidad, también. ¿Mm? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿No? En el campo de las profesiones es muy importante que se articulen saberes. En el caso de las disciplinas científicas, como la psicología, ahí sí tiene sentido ser completamente coherente con una teoría, en el caso de la psicología. Y ahí sí yo intento hacerlo, bueno, no sé, quizás no me resulta tanto, pero sí es importante ser coherente con la teoría que tú estás, porque ahí es para explicar el comportamiento. El criterio de efecto es la explicación del comportamiento psicológico, por ejemplo. En psicoterapia no, el criterio de efecto es distinto. El criterio de efecto es justamente asesorar a alguien que tiene dificultades para motivar. Ese es un caso, ¿eh? Pero hay muchos otros casos que también atienden los psicoterapeutas y cada uno debería profesionalizarse, institucionalizarse. Así como la medicina se institucionalizó, la nutrición, las especialidades médicas se fueron institucionalizando poco a poco, porque se necesita más horas de trabajo en esos aspectos que sí o sí, si te enfocas en algo, te desenfocas en otra cosa. No puedes ser experto en todo. Pero bueno, esas son mis apreciaciones, que hay muchas profesiones psicológicas como asesor en procesos educativos, buscador de talentos, asesor psicológico en protocolos deportivos o en procesos deportivos que decía, educador psicométrico. Hay muchas profesiones que nosotros nos insertamos. El asunto es que esas deberían institucionalizarse, no esperar hasta aprender mal haciendo en la práctica, digámoslo así, ¿no? Las universidades tienen una responsabilidad y nosotros también, ¿no? Entonces, eso sería por mis apreciaciones. Gracias totales ahí. Y si tienen alguna pregunta o comentario, si es el tiempo lo permite también, estoy dispuesto a escucharlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Darwin, por tu excelente exposición. Bueno, vamos a pasar ya a una ronda de preguntas. En el Facebook no tenemos preguntas, más bien sí agradecimientos por tu exposición.
Aquí en el Zoom, Wilson nos pregunta, ¿no? ¿Se puede decir que la psicoterapia inició como consejería? No, la respuesta corta es que no. La psicoterapia para los, eh, inició para los males de que se llaman como en la época de Charcot, ¿no? Ahí se me fue las histéricas, la histeria sobre todo, ahí inició, ¿no? Cómo lidiar y sobre todo con una relación con las ciencias neurológicas, ¿no? Charcot era un neurólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces no nació de esa manera, ¿no? No nació como consejería. La consejería viene como una práctica distinta, eso es lo que yo tendría que decir, y hay que rastrearla. Pero yo ahorita he analizado solamente una práctica. Hay otras prácticas vinculadas en la psicoterapia. Por ejemplo, la evaluación. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La consejería puede ser rastreada más por las actividades morales que tenía la Iglesia Católica en lo que se llama la confesión, en la cultura occidental, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos rastrear muchas cosas que se hacen en psicoterapia y a partir de identificar el efecto concreto, rastrear culturalmente de dónde provienen nos puede ayudar más para ver, ponerlas en una balanza y saber si están bien, están mal, por qué. Independientemente de que es otra discusión interesante en los factores comunes. Si no, eso sería una práctica más que tenga que ver con la psicología, por ejemplo. Bien, Darwin, gracias. Hay dos preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el dominio del análisis conductual aplicado? El análisis conductual aplicado, bueno, es una pregunta, yo no me he puesto a pensarlo mucho, con honestidad, me he puesto, pero proviene más de esta lógica en la cual la investigación sobre el emoldeamiento de la conducta no provocada, que es el trabajo generalmente de Skinner, que su foco de interés es la conducta voluntaria o encontrar orden en la conducta voluntaria, eh, comienza a tener una red de aplicaciones. Pero ahí asumes un asunto, a mí al menos que a mí me hacen desconfiar, ¿no? Que es la idea de que los principios de este tipo se tienen que aplicar como procedimientos sin tener en cuenta los contextos y las circunstancias. ¿Sí? Eso es algo que no haría Skinner. De hecho, hay un trabajo muy bonito de Fester y ustedes los invito a que lo revisen. Pero yo sé que no todos los analistas de la conducta aplicada hacen eso. Hay analistas conductuales aplicados muy interesantes. Y hay que revisar sus trabajos caso por caso, ¿no? Si alguien te dice simplemente tienes que aprender los principios del laboratorio, ahí ya como que duda un poco. Pero hay personas que sí saben que hay que articular otro tipo de conocimientos. En análisis conductual aplicado, donde ha tenido mayor éxito es indudablemente en los casos de personas que se les conoce como neurodiversos, ¿no? Digámoslo así, neurodiversos que se llaman, ¿no? Sí, esa sería mi opinión. Bien, Darwin, hay tres preguntas más. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué nos aconsejaría para los que quieren seguir la especialidad de psicoterapia, como libros, líneas psicológicas, etcétera? Pues, ¿qué les recomendaría? Es que si van a empezar o sea, si van a aprender algo, tienen que asegurarse de que la persona que les va a enseñar esté metido en el campo, ¿no? En el campo práctico. ¿Qué quiere decir? Si es un psicoterapeuta, si quiero aprender psicoterapia, tengo que entrar en contacto con los psicoterapeutas. Saber cuáles son las reglas de juego, desde el primer momento. No, es que no, es que primero tengo que aprender los principios y todo lo demás. Está bien, no pasa nada. Podemos aprender eso, ¿no? Pero no, tienes que comenzar a entrar en contacto con las contingencias mismas de lo que es, obviamente con supervisión, obviamente con situaciones controladas para que luego poco a poco vayas ingresando al caso de la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es una institución en sí misma, hay que valorarla, no hay que desprestigiarla. Eso es lo que yo diría, ¿no? Entonces ya hay, por ejemplo, lo que es la práctica de la evaluativa, la práctica de retroalimentación verbal, la práctica de lo que se conoce como empatía, la práctica persuasiva, todas esas cosas hay que desgranarlas y yo personalmente hacer un checklist si las estoy cumpliendo y no solamente sabiendo, que tantas veces dio reforzador de mi psicoterapia.
¿sí? Si no, esas son responsabilidades sociales y el cliente no tiene la culpa de tus tendencias académicas. ¿Sí? Eso es lo que quería. Ujú. Bien, hay una pregunta más. Si un psicólogo experimental extrapola, pero en forma semejante o de analogía, sus principios que conoce a la modificación y estudio de conductas en situaciones clínicas, ¿seguiría siendo psicólogo si solo hace eso? No, 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 ya tendríamos que preguntarle a un miembro de la sociedad. Eso es un ejercicio bonito, ¿no? Si tú, como dices, ¿no? Tú dices que eres jardinero, amas la jardinería, te gusta la botánica, te gusta cómo poner semillas, o sea, has visto cómo poner semillas, pero nunca en tu vida te han visto sembrando una plantita. Nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Entonces, ¿cómo sabes que es? No, es que le gusta mucho, ¿no? Habla mucho de eso, ¿no? No, no. Entonces, a lo que yo diría es lo mismo, ¿no? Preguntarle a alguien externo, la sociedad te va a juzgar. Es lo que haces. La sociedad te va a juzgar, oye, este tipo, pues dice que aplica análisis de la conducta, está bien, no pasa nada, pero está haciendo psicoterapia. Vamos con el psicoterapeuta, vamos con el psicólogo. Ojo que en países latinos, psicólogo y psicoterapia es lo mismo, lamentablemente. Lamentablemente, yo lo digo lamentablemente porque le da más poco a las preguntas psicoterapéuticas que son totalmente válidas, importantísimas, pero opacas la labor de la psicología como una disciplina científica con preguntas propias. ¿Sí? Y para eso, ¿cuál es la aplicación de las preguntas y de la psicología propias? El laboratorio, la realidad, para ponerlas a prueba. No con intereses psicoterapéuticos, sino la realidad. Skinner no fue a un consultorio para saber si el reforzamiento funcionaba. Skinner hizo un sistema científico en un laboratorio y con situaciones controladas para ver si sus afirmaciones tenían algo que ver con la realidad. Son preguntas interesantes. El tema es que ni tan tan ni tin tin. Son preguntas distintas. Yo a lo que diría es mi respuesta a eso. Hay que preguntar a alguien externo y decir qué es lo que está haciendo el Señor, ¿no? Nada más. Sí, eso, Ujú. Bien, Darwin. Una última pregunta eh, sería, a opinión personal, de parte de Ernesto, a opinión personal, ¿cuál sería la manera más idónea de institucionalizar la psicoterapia en estos tiempos? pues la manera más idónea es leyendo sobre psicoterapia, leyendo factores comunes, leyendo estudios sistemáticos, metaanálisis, revisar los críticos de la propia psicoterapia, hacer una revisión histórica de la psicoterapia, meternos desde lleno en la psicoterapia. Y si tenemos una tendencia académica, respetarla y ponerle en tela de juicio y siendo crítica con ella. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente tengo mi corazoncito conductuoso. Yo ahorita también tengo que hacer el disclaimer, el despojo de intereses, ¿no? Es decir, creo que todos tenemos que hacer eso, ojo, explicitar nuestros intereses, ¿no? Es decir, si yo me dedico a vender melones y le hago un artículo sobre lo bueno que es el melón, bueno, no es raro, ¿no? No es raro, ¿no? No es raro, ¿no? Si yo me dedico a hacer una terapia X y luego me hablo todo el día sobre lo maravilloso que es esa terapia X, pues no es raro, pues no es raro. Por eso la práctica ética es explicitar, ¿no? De cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Qué beneficios económicos estás sacando? Eso lo hacen en medicina cuando se trabajan con medicamentos, ¿no? Tales investigadores no tienen ningún beneficio económico o interés económico relacionado con la prueba de tal sustancia. Ya haciendo eso, yo te he dado mi disclaimer. Yo no me dedico a hacer psicoterapia, ahorita. Lo he dedicado hace algún tiempo, pero ahorita no me dedico porque estoy haciendo mi doctorado, ¿no? Estoy estudiando el doctorado, entonces no me juegan los tiempos. Aunque siempre me ha apasionado. Y de hecho, las cosas que me interesan están involucradas con el campo de los dominios prácticos, de hecho. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? ¿Qué es lo que deben hacer en la práctica más idóneas? Ser honesto y explicitar cuáles son tus intereses, ¿no? No ir a una cervecería buscando leche. Es decir, si yo quiero aprender psicoterapia, tienes que explicitarlo y quizás dejar en segundo plano momentáneamente o sabiendo su lugar los aspectos que tengan que ver con psicología, ¿no? Porque
a mi juicio, la psicoterapia no es psicología aplicada. Tampoco no es psicología aplicada. Tampoco no es psicología aplicada. La psicoterapia es una institución en sí misma donde las ideas de psicología son útiles y beneficiosas, pero también las ideas de otras disciplinas científicas. Y las disciplinas que no son científicas también, ¿no? ¿Por qué hacemos ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? La entrevista, ¿no? La entrevista clínica, ¿no? ¿De dónde sale la entrevista clínica? ¿La inventaron los psicólogos? No, la entrevista es una práctica que ya viene de antaño, ¿no? Sobre todo periodística. ¿Sí? Entonces, eso sería mi opinión. Es una opinión estrictamente personal. Vayan con las personas. Si yo quiero aprender a cortar plantas y ser jardinero, me voy con un jardinero. Esa es la pregunta que yo haría. Bien, Darwin. Continúa, disculpa. No, nada más, eso sería. Excelente. Bien, Darwin. Una vez más, gracias por tu excelente ponencia. Estamos llegando al final ya de esta exposición de parte del Liceo Contextual. Agradecemos la asistencia de todos, agradecemos también su puntualidad, las preguntas que han podido realizar. Y bueno, más tarde nos vemos con otra ponencia. Sí, listo. Muchas gracias por la oportunidad. Y cualquier cosa, pues aquí está el material. Para que los que quieren hacer una captura de pantalla, las referencias, ahí están. Estas son las referencias en las cuales me he basado. Como verán, hay mucho material diverso. Si quieren saber un poco de historia de la psicoterapia, que es una pasión para mí en la actualidad, no sé por qué, no puedo explicar por qué, pero les recomiendo el libro de Sahakian, Historia y Sistema de Psicología. Los chicos que están llevando el curso de introducción al conductismo, con el conductismo radical que tenemos con Diego, lo pueden encontrar en el Drive, ¿no? Creo que algunos de ese curso están aquí, entonces lo pueden encontrar en el Drive, por favor. Si están interesados en el aspecto, quieren la psicoterapia, ¿no? Si quieren dedicar a la psicoterapia, quieren la psicoterapia. No lo vean solamente como un satélite de la psicología. Quiéranlo en sí mismos, ¿no? Eso es lo que es. Muchas gracias.